Amén, amén, hermanos. Gracias por ese especial. Qué bendición. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, donde nos quedamos en la mañana. Nos quedamos en Isaías, capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, 3. Si lo tienen, vayan diciendo amén. Isaías 44, 3 nos dice la palabra del Señor: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos a volverlo a leer todos juntos. ¿Ya están listos? Amén. A ver, todo dice así: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque la podemos tener y nos enseña y nos hablas. Por favor, ayúdenos en esta noche a comprender todavía más sobre la obra y el ministerio de su Espíritu Santo. Pedimos que sea Él quien nos guíe y nos dirija para hablar lo que es debido y propio de su persona, y cualquier cosa que no es correcto de Él, que hablemos, que no es apropiado de nuestra parte hablar, quítalo de nuestros labios. Solamente lo que sea en conforme a tu bendita palabra, conforme a tu Biblia. Gracias, Señor, y pido tu bendición para toda tu gente en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El ministerio y la obra del Espíritu Santo es muy amplio. En realidad, hermanos, estamos en la época del Espíritu Santo. Así como podemos ver en el Antiguo Testamento a Jehová Dios el Padre obrar directamente, más ampliamente con su pueblo Israel. No que, escúcheme bien, el Espíritu Santo no hacía una obra, lo hacía, y cuando se ocupó lo hizo. No que Cristo no apareciera en el Antiguo Testamento, apareció, muchas veces apareció Cristo en el Antiguo Testamento, porque Él es Dios. Pero así podemos ver en un orden cronológico cómo la palabra de Dios nos describe que en el Antiguo Testamento mayormente obró el Padre. Luego ve en el Nuevo Testamento con los evangelios y mayormente obró Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a nacer en un pesebre en la ciudad de Belén. Pero no quedó en el pesebre. Él creció, empezó su ministerio a los 29, 30 años de edad y lo cumplió, lo realizó, lo concluyó en la cruz del Calvario, siendo sepultado. Cuando murió fue sepultado, pero con poder resucitó. Por 40 días más Él estuvo presentándose aquí en esta tierra, hablando y dando las últimas indicaciones a sus discípulos. Fue cuando nos dio la gran comisión. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos. Id y predicar el evangelio en toda la tierra. Nos dio la gran comisión. Pero también fue mayormente en ese tiempo también cuando nos recuerda que había una promesa, la promesa del Espíritu Santo, y estamos en la época del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Así como mayormente tuvimos el tiempo de Dios el Padre en el Antiguo Testamento, tuvimos el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, en los evangelios.
así ahora, ¿verdad? Mayormente después de la ascensión de Cristo, o desde que Cristo fue resucitado, allí empezó el ministerio y la obra del Espíritu Santo de Dios. La obra y ministerio del Espíritu Santo, todo tiene su inicio en una promesa. Dios está diciendo aquí en Isaías 44:3, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Note dos palabras, me parece interesante, sequedal y tierra árida. Y así esa es una representación de cómo está el mundo. Seco, árido. Se necesitaba la intervención divina. Algo extraordinario, algo nuevo, algo que nunca había aparecido aquí en esta tierra, de una manera tal, completa y total. Como dije, el Espíritu Santo sí se manifestó en el Antiguo Testamento, por supuesto que sí, y también Cristo. Como creo que hoy en día se manifiesta también el Padre, porque es nuestro Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre Celestial. Pero la promesa desde el Antiguo Testamento que Dios dice, yo voy a derramar agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y entonces Él dice, ¿a qué se refiere sobre esas aguas y esos ríos? Esa agua sobre el sequedal y esos ríos sobre la tierra árida. Se refiere, entonces dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Esta es la generación del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y Dios dice, yo tengo algo especial para ustedes en el tiempo futuro. Yo tengo algo especial para ustedes en los siglos venideros, en los milenios venideros. Yo tengo algo especial para ustedes. Y desde hace casi 2 milenios, esto es una realidad. Una bendición especial. Una bendición para esta generación. Una bendición para este tiempo antes de que Cristo venga por su iglesia. Una bendición especial en el tiempo de gracia, en el tiempo de la iglesia. Una bendición especial es la bendición del Espíritu Santo de Dios, que es como aguas, que es como ríos, que vendrían a traer vida en el sequedal, que vendrían a traer vida en la tierra árida. Una promesa. Cristo en su ministerio se volvió a referir acerca de esta promesa y tiene algo muy parecido con lo que dice este versículo. En Juan capítulo número 7, leemos en el versículo 37, vean en Juan 7, 37 al 39, leemos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene, dígame qué cosa, sed, venga a mí. ¿Y qué dice? Qué interesante. ¿Qué te parece esta frase? Si alguno tiene sed, ¿no se te relaciona con sequedal? Sequedal no se te relaciona. A mí se me relaciona. Yo encuentro mucha relación. Y ahora Cristo está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ay, caray. Él tiene esa agua, Él tiene ese espíritu, sí. Él tiene esos ríos allí esperando a todo aquel que tenga sed. Sí, Él lo tiene, porque es la promesa que estaba dando en Isaías capítulo 44. Luego nos dice el versículo 38, véanlo ahí, lo que dice la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, dígame qué cosa. ¿No dijo que Él derramaría ríos sobre la tierra árida? ¿Lo dijo o no lo dijo? Y ahora Cristo lo está refiriendo otra vez. Nota, yo encuentro mucha relación en que ríos de agua viva. Esa es una bendición muy grande, es una bendición muy especial. Es la bendición especial que Dios tenía para este tiempo, para esta generación, para esta dispensación. Si es que algunos no se ofenden por esa palabra, yo no me ofendo. De su interior correrán ríos
de agua viva. Ahora nota el versículo 39 para cerrar la conexión. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Esto dijo del Espíritu. ¿Te acuerdas qué dijo Jehová Dios el Padre allá en Isaías 44:3? Derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu. Esto dijo del Espíritu. ¿Sí o no hay mucha relación? Total relación. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes iban a recibir este Espíritu? Los que, ¿quién? Los que creyesen. ¿Has creído tú en Él? Entonces tú ya has recibido el Espíritu Santo. Tal vez algunos aquí ni siquiera lo han sabido ni lo saben, pero tú ya recibiste al Espíritu Santo. ¿Cuándo recibí el Espíritu Santo, pastor? Cuando creíste en Él. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero de aquí está solamente una promesa. Noten ustedes lo que dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido, dígame qué cosa, glorificado. Jesús necesitaba cumplir su ministerio terrenal, que estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento, ir a la muerte, ofrecerse en sacrificio de redención por toda la humanidad, morir, dar su vida en rescate por muchos, ser sepultado y resucitar con poder y gloria. Y cuando Él resucita, entonces Él es glorificado. Entonces el Espíritu Santo todavía no estaba, era el tiempo del Hijo todavía. Pero Cristo ya está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué dice? Y beba. Y de su interior correrán ríos como de agua viva. Y luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Todos los que en el futuro creyesen en Él, y aún los mismos discípulos que creían en Él, pero lo tenían a Él. Entonces el Espíritu Santo, su ministerio comienza siendo una promesa. ¿Alguien me está escuchando? Pero un día se cumplió esa promesa. En Juan capítulo 20 versículo 22. Juan 20, 22. Vamos a ver, discúlpame, vamos a ver todavía algo más sobre la promesa. Juan 14, 26. Vamos a regresarnos más atrás, por favor, al 16. Juan 14, 16. Cristo hace otra vez la referencia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese otro consolador es alguien semejante al Padre, alguien semejante al Hijo, y ese otro consolador sería el Espíritu Santo. Y luego dice quién es. Y lo llama Espíritu de verdad. ¿Cómo lo llama? Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Cómo mora con vosotros? En la persona de Cristo. Porque es el mismo Dios, no son tres dioses. Mora con vosotros. Y luego dice alguna cosa bien interesante. Y estará, ¿qué dice? En todo el que cree. Estará en Él. Qué interesante. En el Antiguo Testamento había muchos que creían en Dios, pero no todos tenían el Espíritu Santo. Solamente algunas personas de una manera especial tenían el Espíritu Santo, pero no todos tenían el Espíritu Santo. En esta época en la cual estamos viviendo, todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. Le pregunto, ¿usted es creyente en Cristo? Usted tiene el Espíritu Santo. Alguien puede decir, pastor, pues es que yo no lo siento. Bueno, lo que pasa es que lo tienes bien apagado. ¿Cómo? Bueno, ya prediqué en la mañana, no te puedo repetir el mensaje de la mañana. Está tan apagado en ti. Pero hubo un tiempo que el Espíritu Santo te hablaba y te decía, eso no está mal, hasta que lo apagaste completamente y entonces ya no escuchas su voz. Y piensas que no está, sí está, pero está apagado. ¿Alguien me está escuchando?
Sigue diciendo, el versículo 18 me encanta, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué tierno es el Señor, qué amoroso es el Señor, qué compasivo es el Señor. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Qué palabras tan más lindas, tan más bellas, tan más llenas de esperanza. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Esta es la promesa del Consolador. Le da ese nombre que quiere decir Paracleto. Alguien que está a mi lado para ayudarme, para cuidarme, para defenderme, para consolarme. El Consolador. Para defenderme como un abogado. El Consolador. El Espíritu de verdad. La venida del Espíritu Santo, a diferencia como muchos tienen la opinión que vino en el libro de Pentecostés, la Biblia dice y enseña en Juan 20, 21, 22, dice la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, ya está resucitado Cristo, y ahora se manifiesta a sus discípulos, y dice, y habiendo dicho esto, sopló, y dijo, ¿qué dijo? Dígame. A los que ya habían creído en Él, ahora les transmite el Espíritu Santo. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, discúlpenme, y no sé, no quiero ser ofensible, ni grosero, mucho menos. Pero hoy en día muchos payasos que andan por muchas iglesias, en muchos lugares, dando espectáculo, que soplan, y muchos se caen. No, la transmisión del Espíritu Santo y la recepción del Espíritu Santo no es un juego, no es una payasada, es algo más serio que eso. Es un acto de fe. Es un acto de fe. De fe en Cristo. Por eso Cristo les dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y todos sus discípulos que estaban allí, ellos recibieron el Espíritu Santo. De allí, todos los que hemos creído en Cristo recibimos el Espíritu Santo el día que hemos creído en Él. Noten ustedes claramente el cuadro, por favor, en Efesios 1:13. Noten el cuadro, por favor. Ahí está. Ahí estamos todos en Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, todos nosotros, habiendo oído la palabra, ¿qué cosa? Nota, habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. Y luego dice, ¿cuál es esa palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra, ¿qué cosa? Salvación. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por ti para salvarte, para perdonarte, para darte vida eterna. Para que no termines en el infierno y termines en la gloria. Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. Y entonces, ya lo escuchaste, ya escuchaste la palabra de verdad. Así fue como el hermano Antonio Rico. Me gusta ese mismo cuadro. Año 2015. Domingo por la mañana. Trajo a su esposa y a su hija a la iglesia. La hermana Isabel, la hermana Lupita. Ese día él la había traído muchas veces. Mucho tiempo. Y luego las traía y luego se regresaba por ellas cuando terminaba los servicios de la mañana. Pero ese día Dios le puso algo en su mente, en su corazón, lo iluminó, le dio entendimiento, se puso a razonar y simple y sencillamente dijo, voy a regresar por ustedes más al rato, mejor me quedo. Y se quedó, no en el carro afuera, se metió a la iglesia. Y cuando él se puso atento, puso atención a la palabra de Dios, puso atención al mensaje, él escuchó el mensaje. A él le habían invitado más de 30 años venir a la iglesia.
Le habían invitado, le habían hablado la palabra, le habían hablado el evangelio, pero él nomás decía sí, sí, pero no escuchaba realmente. Ese día se dio la oportunidad para poner atención y escuchar. Escuchó la palabra de verdad. Escuchó el evangelio de la salvación. Y cuando hice la invitación, yo recuerdo, él estaba ahí en la parte de atrás y él levantó su mano diciendo: yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Yo sí lo quiero. Tal vez nunca lo había oído como en esa ocasión lo escuchó. Pero gloria a Dios, bendito día. Glorioso día para el hermano Antonio Rico. Porque ese día pudo encontrar al gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y pudo saber del más grande amor que nadie nos puede dar, que solamente el amor de Dios. El amor de Cristo. Y de ese día él se aseguró de su salvación. Alguien se acercó con él, le habló la palabra de verdad, escuchó y había escuchado toda la predicación, pero más específicamente el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Y entonces eso produce fe, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces dice ahí el versículo que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y luego dice, y habiendo creído en él. Cuando se produce la fe, ¿quieres creer en Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres poner tu fe y tu confianza en Cristo? No, sí quiero. ¿Quieres pedirle a Cristo que te salve? No, yo sí quiero. Se produce la fe. Entonces dice, habiendo creído en él. La palabra creer quiere decir tener confianza, tener crédito, confianza en algo o en alguien. Darle crédito a algo o a alguien. En este caso es creerle a Cristo, creer la palabra de Dios. Creer lo que Dios te ofrece a través de Cristo. Y por eso dice, y habiendo creído en él, en ese momento, note usted, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué dice? De la promesa. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando hemos creído en él. ¿Ha creído usted en él? Entonces el Espíritu Santo está en usted. Permítale, ¿verdad?, que él siga realizando la obra en su vida. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, en ese preciso momento, se produce lo que en doctrina o teología se llama la regeneración. El nuevo nacimiento. Nacer de Dios. Nacer de la palabra. Nacer de Cristo. Nacer del Espíritu Santo. Empezar a tener vida espiritual, como dice Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Se produce la regeneración. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir la implantación de la naturaleza divina en el ser humano. En otras palabras, que Dios viene a morar en ti, en la persona del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, nos dice la palabra de Dios cómo es este cuadro también. Está hablando Cristo con Nicodemo. Nicodemo había venido. Y ahora Cristo empieza a predicarle. Nicodemo era el hombre más santo de toda la nación. El hombre más consagrado a Dios. El hombre más dedicado a las cosas de Dios. Pero todo eso no te produce salvación. Quien produce salvación es Cristo. Ahora, lo bueno es que Nicodemo vino a buscar a Cristo. Maestro, sabemos que vienes de Dios. Por todas las señales que estás haciendo, sabemos que vienes de Dios. Entonces dice el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? Nicodemo, la verdad, tú estás haciendo muchos méritos. Estás viviendo una vida lo más sagrada o consagrada, santa que puedes.
Pero no te alcanza, Nicodemo. Porque ya Dios lo había dicho también en Isaías, que nuestras mejores obras que hacemos son como ¿qué? Trapos de inmundicia. No te alcanza, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de Dios. Necesitas nacer del Espíritu. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se efectúa cuando creímos en Él. Ahí nacimos de nuevo. Ahí se efectúa la naturaleza. Ahí se efectúa la naturaleza divina que se implanta en nosotros, los creyentes. Es en ese momento. Luego sigue diciendo el versículo 4. Nicodemo le dijo. Note, es interesante cómo Nicodemo todavía está con una mente meramente humana. Y está bien, era lo que le alcanzaba su entendimiento. Pero era el maestro de mayor conocimiento en todo Israel, el erudito, el que tenía más conocimiento de todos los hombres de la tierra acerca de Dios. Pero no entiende los términos espirituales en que Cristo le está hablando. No lo entiende porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y él responde como un hombre natural. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo está respondiendo Nicodemo? Humanamente. Él no le podía entender que había un nacimiento del Espíritu, un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Como Cristo le estaba diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Entonces Nicodemo pues ¿cómo podemos volver a nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? ¿Vamos a entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer? Qué bueno que Cristo tiene paciencia con nosotros. Y lo tuvo con Nicodemo. Y sabes que un día le vamos a ver en el cielo. El versículo número 5 sigue diciendo la palabra de Dios, sigue la plática. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en ¿qué cosa? En el reino de Dios. Entonces ya está poniendo, tú tienes que nacer de agua, pero también tienes que nacer del Espíritu. Y si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Qué interesante. Y termina la charla y la plática entre ellos. Bueno, no. La plática sigue hasta Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y la lección que Cristo le está hablando sigue. Pero en el versículo número 6 nos dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Entonces, queridos hermanos, es el Espíritu Santo que da el nuevo nacimiento. Se conoce como el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y los que hemos creído el Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo en la promesa. En ese momento pasamos a ser propiedad de Él. Nacimos del Espíritu. Se ha efectuado el nuevo nacimiento, la regeneración en nuestra vida. Qué interesante. Pero la obra del Espíritu Santo y su ministerio es muy amplio. En media hora que nos queda del mensaje, no podríamos cubrirla toda. Y podemos ver algunas cosas de su ministerio y de la obra del Espíritu Santo, pero en pequeños términos solamente. No en amplios, porque es tan amplio en la palabra de Dios la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Cristo habló de esa obra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Número 1, vea Juan 16:7. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo que dice, os lo enviaré. Cristo está hablando de que Él se va a ir y que conviene que Él se vaya porque ahora entra en el escenario bíblico, en el panorama de la historia de la humanidad, ahora entra el Espíritu Santo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de su venida? Qué interesante. En el versículo número 8 dice, y cuando Él venga, aquí está la clave, cuando Él venga, convencerá al mundo, número 1, ¿de qué? Pecado. Número 2, ¿de qué? Y número 3, ¿de qué? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí empieza la obra del Espíritu Santo. Ahora mismo está obrando el Espíritu Santo en este mundo. Cada vez que llevamos un folleto y lo compartimos con alguien, compartimos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Y el Espíritu Santo guía a la persona para decir, cree en Él, recíbele a Él, acéptale a Él, pon tu fe y tu confianza en Él, recíbelo como Señor y Salvador de tu alma. El Espíritu Santo empieza a convencerle de su pecado. Y empieza a enseñarle que por causa del pecado quedamos fuera de la gloria de Dios. Porque, como dice la palabra de Dios, por cuanto todos hemos pecado y estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra. Y empieza a convencerle, estás en pecado. Tú necesitas la solución a tu pecado. Tú necesitas una respuesta para tu pecado. Tú necesitas una solución para tu pecado. Como pecador no puedes entrar a la gloria de Dios. Como pecador no puedes entrar al cielo porque Dios es santo. Y si tú eres un pecador no puede entrar a la gloria de Dios. Necesitas un remedio para tu pecado. Y la gente tenemos que entender que somos pecadores. Como dije el miércoles, mi presidente se equivocó y sigue equivocando cuando dice que la gente de México es un pueblo bueno y sabio. Y tengo que decirle a mi presidente, no somos ni buenos ni sabios. Porque no hay bueno ni aun qué, ni aun uno. Y nomás miremos el desgarriate que está en todo el país como para pensar que somos sabios. No, por supuesto que no. Pero el problema se llama pecado. ¿Cómo se llama el problema? Pues el Espíritu Santo está tratando con el pecado. Precisamente lo que yo jamás pensé que iba a ocurrir. Más de 60 millones de abortos en los Estados Unidos en 50 años. Más de, yo creo que va 63, 65 millones de abortos. Los jueces de la Suprema Corte dijeron que la Constitución no da derecho a abortar a las mujeres. Y en todos los noticieros vemos las mujeres desfilando por todas las ciudades de los Estados Unidos reclamando su derecho. La Constitución no da ese derecho, dice. Yo nunca creí que eso podía pasar, menos ahora, que cada vez está más perdida la cosa. Pero gloria a Dios, qué bueno que pasó. La gente está más perdida en sus delitos y pecados, y a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Estamos en ese tiempo. Y nosotros aquí apenas vamos empezando. Apenas la mitad del país, o casi 11, 12, 13 estados han aprobado, tal menos de la mitad, han aprobado el aborto. Pero este país ya nos estamos manchando de sangre. Yo le escribí a los pastores dándole gracias a Dios que en Estados Unidos pararon esa carnicería que por 50 años habían hecho. Gracias a Dios. Pecado suficiente.
para que Dios tome cuentas muy duras con este país, con ese país. Y con nosotros que vamos empezando en eso. Y con los jueces que aprobaron eso. Y con el gobierno que hoy aprueba eso. Y es este gobierno. Y promueve, no solamente lo aprueba, lo promueve. El pecado. Pero el Espíritu Santo está tratando con eso. No importa qué pecador es, el Espíritu Santo dice, mira, tu problema que tú tienes es el pecado. No puedes entrar a la gloria de Dios si mueres sin resolver tu problema de pecado. Y tengo una buena noticia, puedes resolver ese problema. Puedes resolver ese problema. Entonces dice que convencerá al mundo de pecado. Y luego dice que lo convencerá de ¿qué? De justicia. Es interesante. Es cada palabra de la palabra de Dios es tan interesante. De justicia. Convencerá al mundo de justicia. Hay una justicia demandada por Dios. Dios demanda justicia. Lamentablemente, nuestra justicia humana no nos alcanza a justificar. No nos alcanza para mostrarnos inocentes delante de Dios. Porque como dijimos hace un momento, Isaías lo dice, nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. A Nicodemo, siendo el hombre más bueno, más santo, más apartado, con más conocimiento de la Biblia, no le alcanzaba sus justicias. Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo está convenciendo de justicia para decirnos, tu justicia, tus propias obras no tiene el mérito para salvarte, pero déjame mostrarte, hay alguien que sí tiene una justicia, que ha alcanzado una justicia por ti y para ti, y esa persona es Jesucristo. Entonces, imputados en la justicia de Cristo, ahora nosotros nos metemos en esa justicia porque nuestras propias justicias no nos alcanzan, pero la justicia de Cristo sí es suficiente porque la justicia de Cristo satisfizo las exigencias de la justicia de Dios. Y cuando nosotros nos metemos en la justicia de Cristo, entonces ya no nos ve Dios en nuestra propia justicia, sino a través de la justicia de Cristo. Porque la santidad de Dios, viéndonos directo en nuestras propias justicias, nos manda directito al infierno. Pero la única manera que no terminemos en el infierno es que nosotros vamos cubiertos por la justicia de Cristo. Y en esa justicia de Cristo que nos justifica. Y la justicia de Cristo, cuando nos presentamos delante de Dios, ¿sabes cómo nos presenta la justicia de Cristo? ¿Sabes cómo nos presenta? Escúchame, nos presenta como si nunca hubiéramos pecado. Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Dios nos ve, vamos, nos presentamos ante Él, Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Nos ve limpios, nos ve santos, nos ve perfectos, nos ve puros. Y Dios nos dice, bienvenidos mis hijos, bienvenidos al reino de Dios. ¿Alguien me está escuchando? El Espíritu Santo hace eso. Convence al mundo de pecado, de justicia. Y me gusta esa palabra, y de juicio. Qué interesante. Y de juicio. Y hace una referencia a quien dice y de juicio. Vamos a ver el versículo 9, por favor, más adelante. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Versículo número 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y versículo número 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, ¿qué cosa ya qué? Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario. Fue exhibido, derrotado por Cristo en la cruz del Calvario.
Él exhibió las potestades y los principados en la cruz del Calvario, venciendo sobre ellos, dice la palabra de Dios. Entonces, ponme atención. Dios tuvo que llamar a juicio a Satanás, aquel que tenía el dominio sobre nosotros, para quitarle su poder y nosotros poder ser libertados de sus garras y de sus cadenas y de sus lazos y poder ser libres. Por eso la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el diablo, el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Tiene sus días contados y va directito al lago que arde con fuego y azufre. Entonces la humanidad puede ser libertada, puede ser libre. Gloria a Dios, hay unos cuantos aquí que hemos escapado de esas garras. ¡Qué bendición! ¿Te das cuenta? Que antes estabas atrapado en las garras del diablo y corrías la vida bajo el dominio y control de Satanás. Pero gloria a Dios, hoy estamos libres en Cristo. La mayoría de la gente. Ahora, cuando tú ibas en ese camino, no, tú te parecía normal. Pues aquí todos se emborrachan, aquí todos se drogan, aquí todos dicen maldiciones, aquí todos esto, puro pecado y pecado. Pues es normal, todos lo hacen. Sí, pero ahora que la luz de Cristo te ha iluminado el entendimiento, tú dices: no, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿De qué pudrición me sacó el Señor? Mira nomás, tu manera de pensar ahora como hijo de Dios es muy diferente a como tú pensabas antes. Muy, muy diferente. Es la obra del Espíritu Santo. Y me quedan 15 minutos. Y tengo 10 puntos más que compartirles. Pero me voy muy rápido. Tal vez un minuto por punto. Bueno, ya dije uno, el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento, lo dije. También el Espíritu Santo, su obra, su ministerio es que nos enseña. Juan 14:26 dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he hecho. Gloria a Dios, el Espíritu Santo nos enseña. Primera de Juan 2:20 y 27. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 2:20 y 27, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo número 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino como la unción misma os enseña todas las cosas. Dice, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahí está, el Espíritu Santo nos enseña. Cada vez que usted viene a su Biblia y usted va a leer la Biblia, usted tiene que decirle: Dios, enséñame. Padre, enséñame. Espíritu de Dios, enséñame. Dame comprensión para yo comprender tu bendita palabra. ¿Alguien me está escuchando? El Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13 dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bendición que tenemos alguien para guiar nuestra vida. Él está ahí. Si tú nunca has usado esa guía, tú puedes: Señor, mira, yo no sé por dónde, guíame. Simplemente a una cosa tan sencilla así como fuimos al panteón a enterrar el cuerpo del hermano Antonio Rico. Y yo no le pedí: Dios, guíanos para llegar. Y había tanto tráfico, y había tantas cosas. Y yo decía: estamos durando mucho. Y es porque tuvimos un contratiempo para salir junto con la carroza y los familiares y todos ellos.
Llegó la persona ahí de los bomberos, de los extinguidores y toda la cosa. Y cuando yo vi que se estaba tardando la cosa, dije, no, pues yo ya me voy, ya iba tarde, 10, 15 minutos después. Y luego agarré todo el tráfico. Me fui por la carretera que siempre me he ido y la más fácil. Y le dije al hermano Nacho, que iba a ir a acompañar con otras hermanas, le dije, hermano, pues aquí quédate hasta que termine aquí el asunto, y yo ya me voy. Sí, pastor, adelante. Pero nunca le pedí, Espíritu Santo, guíame por dónde me voy. Y me metí al tráfico y los semáforos y las filas. Y luego una calle estaba cerrada. Y luego me fui por una paja. El hermano Chávez yo no sabía ni por dónde. Pero él me dijo, pastor, le presento Monte Carlo. Nos tuvimos que meter al fraccionamiento Monte Carlo, allá a la zona dorada. Gracias a Dios pudimos salir. Pero para entrar y para salir, él salió 10 minutos más tarde que yo, 15 minutos más tarde que yo, y llegó como 5 minutos antes que yo, hermano Nacho. Pero el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Cada vez que tú le dices, guíame, Espíritu de Dios, llévame por el buen camino, llévame para llegar a mi destino, llégame. Ayer nos fuimos hasta Tijuana, allá a la iglesia El Camino. 2 horas con 14, con 15, 17 minutos hicimos saliendo de mi casa hasta la iglesia. A una velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero oramos, guíanos, Señor. Guíanos, dirígenos. Wow. Llegamos antes que todos. Y somos los que veníamos de más lejos. Hay una diferencia cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Pero te pregunto, ¿habrá cosas que tú tienes que hacer? Él está allí para guiarte. ¿O estamos sin hacer nada? ¿Tienes trabajos pendientes? ¿Tienes trabajos de montones? ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo, guíame, ¿por dónde comienzo? ¿Alguien me está escuchando? Él está allí para guiarnos. Número 5 o 6 dice, el Espíritu Santo nos fortalece. Efesios 3:16. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su, ¿qué dice? Qué interesante, cómo me gusta esto. Hermano amador, qué bendición saber este versículo. Que podemos ser fortalecidos en el hombre interior con poder por su espíritu. Cuando a veces estamos desalentados, cuando a veces estamos desanimados, cuando a veces estamos con dolor, con angustia, afligidos, en tribulación, qué bendiciones que tenemos el Espíritu Santo de Dios para fortalecernos. Y me gusta que desde el hombre interior, lo más profundo de nuestro ser, empieza ese fortalecimiento. Y nos da fuerza y nos da poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé cuántas veces esto ha pasado conmigo, pero muchas veces. A veces mi esposa me dice, en tantos años, siempre, ¿y tú? ¿Ni duermes? ¿Y siempre tienes tanta fuerza, tanta energía? ¿Ni duermes siquiera? Es esto. No es mi poder, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el ser fortalecidos en el ser interior. No te para nadie la fuerza, porque es una fuerza que viene del Espíritu Santo de Dios. Número 6 o 7. El Espíritu Santo nos da dones. 1 Corintios 12, 4 al 11 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Rápido, pásalo, hijo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad,
por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Versículo 11. Note, pero todas estas cosas las hace uno mismo y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él que dice. ¿Quién nos da los dones para servir en la obra de Dios? El Espíritu Santo. Y lo hace como Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don. Hay algunos que tienen 2, 3, pero no quieren investigarlo porque saben que van a hacer más en la obra de Dios. No quieren meterse a probar porque sabes que Dios quiere que te metas más. No que te salgas, que te metas más. Porque Dios te ha dado varios dones. Voy a decir algo, porque es algo que veo, pero yo vi el otro día que estábamos aquí como yo creo que al principio de año, que el hermano Chava invitó al hermano Abdel para predicar y nos trajo un tremendo mensaje. Ya no te ha vuelto a invitar, ¿verdad? Pero es tremendo predicador. Y luego recientemente Jaimito, ¿dónde está Jaimito? Ahí está, tremendo predicador. A algunos de ustedes le hace falta el don de levantarse temprano para venir a la reunión de oración. Yo no tengo ganas de levantarme temprano el sábado. Yo no sé por qué, es una de las luchas más difíciles. Pero lo tenemos que hacer. Una bendición hacerlo. Pero algunos de ustedes tienen dones. Lo único que hace falta es ponerlos en desarrollo. Porque el Espíritu Santo te ha dado por lo menos un don. Sí, yo sé, algunos están pensando, yo pastor, yo tengo el don de comer. Otros tengo el don de dormir. Híjole. No sé por qué un hermano se rió, pero bueno. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Romanos 8:26 dice la palabra de Dios. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces, hermanos, ni siquiera sabemos cómo pedir. Si lo que estamos pidiendo está bien, es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Y pedimos a veces cosas que no están bien, que están mal. Oh Señor, dame ese trabajo, dame ese trabajo. Sí, pero ya no vas a poder ni venir a la iglesia porque ese trabajo está hasta los domingos. Voy a decir algo fuerte. Y algunos dicen, gracias a Dios, Dios me dio ese trabajo. No digas que te lo dio Dios, te lo dio el diablo. Porque el diablo es el que te quiere apartar para que tú no vengas a las cosas de Dios. ¿Tú crees que Dios te lo dio? Yo no lo creo. Dios no va a darte algo para apartarte de las cosas de Dios y de las cosas de Dios. Es ilógico. Ya se quedó muy serio esta cosa aquí. Pero el Espíritu Santo dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está en nuestro paracleto, está para ayudarnos allí. Y cada vez que oramos de una manera que no es buena, dice el Espíritu Santo, Padre, nuestro hijo está orando a ti pidiéndote esto, pero él no ocupa esto. Él lo que ocupa es esto. Y cambia la oración. ¿Alguien me está escuchando? Esa oración equivocada que estamos haciendo, el Espíritu Santo la cambia e intercede por nosotros. Padre, nuestro hijo lo que necesita es esto. Se me está acabando el tiempo. El Espíritu Santo nos da libertad. 2 Corintios 3:17 dice la palabra de Dios. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí que dice, hay libertad. Qué maravilloso. Cuando andamos en la libertad del Espíritu Santo, tú te imaginas, le damos ponme atención, libertad del Espíritu Santo es que tú le das el control de tu vida al Espíritu Santo. En otras palabras, que el Espíritu Santo tiene la libertad de guiar tu vida como Él quiere, no como tú quieres. Dirige tu vida. Y cuando tú andas en la libertad del Espíritu Santo,
mira el gozo, el amor, el gozo, la paz, la dignidad, el fruto del Espíritu Santo de Dios aflora en nosotros. Porque le damos oportunidad al Espíritu Santo que Él dirija nuestra vida, que Él guíe nuestra vida. Y nos da esa libertad, qué gozo, qué alegría, cuánta paz, cuánto amor, cuánto gozo, cuánta paciencia, cuánta benignidad, cuánta bondad, cuánta mansedumbre, cuánta templanza. Qué bendición. Es la obra del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo de Dios nos santifica, nos transforma, nos cambia. No podemos ser lo mismo. Si antes éramos maldicientes, no podemos seguir siendo maldicientes. Si antes éramos groseros, no podemos seguir siendo groseros. Si antes teníamos un vicio, no podemos seguir con ese vicio. Porque el Espíritu Santo hace una obra de santificación. Segunda de Corintios 3:18, nota lo que dice la palabra de Dios, siguiente versículo allí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados. ¿Somos qué? Transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que efectúa esa transformación, esa santificación. Cada vez que nosotros somos cambiados, somos transformados, a esa obra la hace el Espíritu Santo y nos santifica. Dejamos la manera de vivir vana. Dejamos la manera de vivir en nuestros delitos y pecados. Nos va cambiando nuestra mente, nuestro corazón, va transformándonos, va santificándonos y empezamos a vivir en santidad, en santificación. Claro, si el Espíritu Santo por un lado está jalando la cuerda, vente para acá, vente para la santificación, y por otro lado nuestra carne dice, mira esta película, mira esta serie de narcos, mira esta serie de groserías, mira esta serie de malas palabras, mira esta serie, mira que es una porquería, pero tú mira, el diablo te invita también, y en vez de avanzar hacia allá la santidad, retrocedes, te estancas. No sé si alguien me está escuchando todavía, pero estoy en el tiempo, falta un minuto. El Espíritu Santo nos ayuda a predicar. Lucas 12, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, Lucas 12, 11 y 12. Nos dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de qué cosa. Por eso cuando hablamos a alguien y llevamos la palabra, y predicamos, de repente decimos una palabra, ¡ay! Mira nomás lo que respondí, ¡qué tremendo! No fuiste tú, fue el Espíritu Santo que te dio las palabras. Y a veces, pues, mira, uy, quiere decir que ya me estoy haciendo alguien grande, alguien especial. No eres tú, es el Espíritu Santo que te ayudó para que no quedes en ridículo, para que le dé respuesta al que se opone. ¿Alguien me está escuchando? Todo eso hace el Espíritu Santo de Dios. Dígame si no es maravillosa la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero principalmente, por mi atención y termino con esto, el Espíritu Santo nos da poder. Nos da de su plenitud. En Lucas capítulo número 24, verso 49 nos dice la palabra de Dios. Lucas 24, 49 nos dice la palabra del Señor. Ahí vamos a ver, ahí está. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Wow, qué interesante, nos da poder. Nos da poder. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder. Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Nos da poder. Nos da poder. Nos da poder para predicar, nos da poder para hablar el evangelio, nos da poder para que cuando prediquemos nosotros hablemos al oído, pero el Espíritu Santo está hablando al corazón. Nos da poder al Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Hablar el evangelio y que la gente crea no es tu obra, no es mi obra, es una obra de Dios y la hace el Espíritu Santo de Dios.
Él es el que convence al pecador. Dice, tú tienes que buscar ese poder. Quédense en Jerusalén hasta que sean vestidos del poder de lo alto. Y el poder de lo alto para los apóstoles vino en el día de Pentecostés. Eso es lo que vino. Donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una cosa es recibir el Espíritu Santo. Eso es cuando creyeron. Eso fue cuando Cristo sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero fueron llenos del poder del Espíritu. Fueron llenos del poder del Espíritu en 50 días después, en el día de Pentecostés. Predicaron, hablaron en lenguas, en idiomas. Había gente de todo el mundo en Jerusalén. Miles creyeron, miles recibieron a Cristo, porque la obra no la estaban haciendo ellos, la estaba haciendo el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos estaban ¿qué? Llenos. ¿Estaban qué? Llenos del Espíritu. ¿Estaban qué? Llenos del Espíritu. Y termino con Efesios 5:18, dice la palabra de Dios. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sé lleno del Espíritu. Y ahí el contexto de este versículo es un contexto bien amplio. Bien amplio. Lleno del Espíritu, ¿para qué? Para vencer sobre los pecados. Vea los primeros versículos del capítulo 5, para vencer sobre los pecados, para dejar las tinieblas y andar en la luz como hijos de luz, para dejar de hacer necios y andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué dice? Malos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir con nuestra esposa, como dice allí el mismo, amándola como Cristo amó a la iglesia. Cuidando de ella como Cristo cuida a la iglesia. Sacrificando por ella como Cristo sacrificó por la iglesia. Y le dice a la mujer, tú te tienes que sujetar a tu esposo como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Pero eso no se hace. Una mujer hoy día ya no se quiere sujetar. Pero cuando tiene el Espíritu Santo de Dios sí se sujeta. Una mujer hoy en día no quiere respetar. La Biblia dice, marido ama a tu mujer y mujer respeta a tu marido. No, hombres no quieren amar a su esposa. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a amar a tu esposa. Mujeres no quieren respetar a su esposo, pero cuando son llenos del Espíritu Santo, la mujer respeta a su esposo. Sea como sea. Hasta un bribón lo respeta porque es llena del Espíritu Santo. Y si es alguien así, ¿sabes qué pasa? Tarde que temprano esa persona mala se convierte al Señor. Porque ve tu ejemplo, que eres una mujer virtuosa, eres una mujer no respondona, no eres una mujer grosera, eres una mujer afable y con un testimonio. Y tarde que temprano Dios le va a dar el entendimiento a ese hombre duro de corazón. Y se va a convencer por el ejemplo, no por la palabra, sino por el ejemplo que tú le has dado. Bueno, así dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. El poder del Espíritu Santo está dispuesto para todo. ¿Eres un mal estudiante? ¿Se te va la memoria? ¿No aprendes bien? Pídele que Dios que te llene el Espíritu Santo. Tú puedes ser el más inteligente de tu clase. ¿Eres un flojo? ¿Eres un perezoso? ¿No quedas en los trabajos bien? Pídele al ayuno del Espíritu Santo. Te va a hacer el mejor trabajador. Además se van a pelear hasta por ti. Te van a dar el lujo. Algunos no, entonces no, así me quedo. No, te vas a dar el lujo de decir, ahí te dejo, me voy con aquel. Me ofrece mejor salario y mejor horario. Mejor salario y mejor horario. ¿Cuánto te ofrece? No, pues esto, yo te ofrezco más. Se van a pelear por ti. ¿Por qué? Porque eres lleno del Espíritu Santo. Eres un hombre solícito, responsable, puntual. ¿Alguien me está escuchando todavía? El impacto que podemos tener. Si 120 tiene un tremendo impacto y trastornaron el mundo entero. La gente, los gobernantes de los países decían, estos que trastornan el mundo han llegado acá también. ¿Tú te imaginas lo que podemos hacer aquí? Con estos 300. Pero siempre y cuando busquemos ser llenos del Espíritu Santo.
Cuando en esta semana apartemos un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para pedirle a Dios que nos dé aceite fresco para encender otra vez el fuego en nuestra vida. También podemos decir: Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Necesito tu poder. Necesito más de tu gracia. Necesito de tu plenitud. Necesito de tu llenura. Necesito de ti. Necesito de tu Espíritu Santo. Y lo hará. Y lo hará. ¿Cuánto podrían decir: pastor, yo lo necesito? Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Bendice la invitación. Todo ojos cerrados, tu cabeza inclinada. Aquí está el altar. ¿Por qué no tomas un minuto para venir y decir: yo voy a pasar tiempo en la semana y voy a buscar tu rostro? Yo voy a apartar tiempo en la semana. Voy a buscar tu rostro para pedir aceite fresco para mi lámpara, para mi vida, para que se encienda el fuego. Pedir la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra, para ser un hijo de Dios con testimonio, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para ser una buena hija, para ser un buen trabajador, para ser una buena trabajadora, para ser un buen estudiante, una buena estudiante. Dame tu poder, dame tu poder, dame tu poder. Todo puede ser diferente con el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Todo puede ser diferente. Yo te invito, ven y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo necesito tu poder, necesito de tu gracia, necesito de ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. ¿No estás cansado de ese sequedal? ¿No estás cansado de ser tierra árida y seca? ¿Por qué no vienes a las aguas? ¿Por qué no vienes a los ríos? ¿Por qué no vienes a pedir la llenura del Espíritu Santo? Danos tu poder, Señor. Danos tu gracia. Gracias, mi Señor, por hablarnos. Gracias. Bendice cada hermano, cada hermana. Muchos necesitamos ser llenos de ti. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.